Con ustedes, el diácono Roberto Polanco, una vez más, para presentarle su programa Unidos en Cristo, una escuela de espiritualidad. Programa que presentamos cada jueves a las 4:20, hora del este, 3:20, hora del centro, por esta su estación Radio María USA. Este programa es de ustedes y siempre pueden ustedes escribirnos, llamarnos, dar sus comentarios sobre los temas que estamos siempre tratando. Y esta escuela de espiritualidad consiste en compartir con ustedes lecturas de libros que han sido joyas o son joyas de la espiritualidad católica. Esta vez estamos compartiendo el libro La Escalera Espiritual de San Juan Clímaco. Y estamos precisamente en este momento en el 13º escalón, y estamos en el escalón de la humildad. Estamos hablando de la humildad de hace algunos días. Así que vamos a seguir en este 25º escalón, más bien debería decir, en este 25º escalón, el tema de la humildad. Seguimos adelante. En el acápite 51 dice: por encima de la naturaleza están la castidad, la ausencia de cólera, la humildad, la oración, las vigilias, el ayuno y la compunción continua. Algunas de esas virtudes no las enseñan los hombres, otras los ángeles, otras el Maestro y el Dador, que es el Verbo de Dios. Es decir, que algunas virtudes, aquí dice, nos enseñan otros seres humanos, y otras vienen de nuestro ángel de la guarda, y otras de nuestro Maestro, que es Jesús, que es el Dador, que es el Verbo de Dios. Así que qué bueno que nosotros podamos aprender a hacer las cosas a través de todas las ayudas espirituales que tenemos, que el Señor nos ha asignado para nuestro crecimiento espiritual. Dice el acápite 52, en presencia de dos males debemos elegir el menor. Por ejemplo, a menudo ocurre que mientras estamos en oración, vienen hermanos a buscarnos, y estamos entonces en esa alternativa: interrumpir nuestra oración o atender a la persona, ¿verdad? Para atender a las personas que nos están buscando, o seguir, ¿verdad? En este trabajo que estamos, o en esta oración que estamos haciendo. Bendito sea el nombre de Dios. Por eso es importante nosotros priorizar ante el Señor las cosas que estamos haciendo, porque Él es nuestro hacedor, y Él es el que debemos adorar siempre. Bendito sea el nombre de Dios. Entonces, en esta alternativa, interrumpir la oración o entristecer a nuestro hermano, despidiendo sin responderle. Pero la caridad es más grande que la oración. La oración es una virtud particular, en tanto que el amor contiene todas las virtudes. Un día hace tiempo, cuando todavía era joven, llegué a un pueblo, y al sentarme a la mesa fue asaltado al mismo tiempo por la tentación de la gula y de la vanagloria. Rechacé la gula y preferí ceder a la vanagloria. Y esto no es sorprendente. Para la gente del mundo, la raíz de todos los vicios es el amor por el dinero, pero entre los monjes es la gula. Aquí quiero yo hacer realmente una acotación, un comentario. Estando yo en diferentes grupos en la iglesia que tienen retiros, y a través de los retiros la gente deja muchas malas costumbres, vicios, etcétera, de alcoholismo, de droga, de cosas que hacían, ¿verdad?, en contra de la castidad, etcétera, y se alejan de todo ese pecado mortal. Y entonces, en estos grupos, cuando se hacen celebraciones, y se da testimonio y todo esto, y entonces en estas celebraciones de aniversario y demás, hacen comidas para compartir con la gente. Y yo me fijaba que muchos de los que estaban allí actuaban con ese pecado de la gula. Y yo decía, pero ¿será que no son conscientes de que están cometiendo uno de los pecados capitales? Y es que muchas veces dejamos atrás un vicio y nos metemos en otro. La gente que ha dejado, por ejemplo, el cigarrillo suele ser gente muy golosa, porque entonces el cigarrillo le quitaba supuestamente el apetito, porque cada vez que querían comer algo, fumaban un cigarrillo. Y entonces, ahora que dejaron ese vicio, se entregan a comer de todo, y a cualquier hora, y en cantidad y proporciones grandes. Y entonces eso es gula. Muchas veces la gente no lo sabe.
Por una disposición providencial, dice en el 54, Dios deja a menudo entre los espirituales ciertas pasiones de poca consecuencia, para que al reprobarse a sí mismos, sin miramientos por esas imperfecciones que no implican pecado, pueden obtener el tesoro inviolable de la humildad. Es decir, que Dios nos deja muchas veces a nosotros caer en cosas espirituales, caer en sequedades, caer en frialdades y todas estas cosas. Entonces, ¿para qué? Para que nosotros podamos adquirir la humildad. Pues quizás con nuestra vida espiritual, con mucha oración, con ciertas consolaciones que el Señor nos da, nos podemos nosotros autoproclamar como santos y presentarnos a los demás como gente que ha superado muchas cosas y entonces presentarnos mejor que los otros. Pero el Señor muchas veces nos deja caer. ¿Para qué? Para que podamos atesorar la humildad, para que podamos vivirla y experimentarla y sobre todo buscarla siempre, vivir en humildad. En el 56 los padres pero en el 55, para los que no vivieron desde el principio en la obediencia, es imposible obtener humildad. Cualquiera puede aprender un arte si no deja que sus fantasías se ilusionen. La obediencia aquí nos la presenta San Juan Clímaco como un camino hacia la humildad. Y es que el que no es humilde tampoco es obediente. Están muy ligadas ambas virtudes. Y muchas veces la gente que es rebelde es precisamente por falta de humildad. Entonces tenemos que velar por ambas cosas. Y sobre todo empezar por ser obedientes. Y el Señor nos va a ir regalando la humildad. El 56. Los padres hacen que la vida activa consista en dos virtudes muy generales. Y con razón, pues la primera destruye la sensualidad y la segunda asegura hoy esta destrucción a través de la humanidad. Y por eso la aflicción también tiene un doble efecto. Destruye el pecado y engendra la humildad. Así que, reiterado esto, de que esas dos virtudes, que son la humildad y la obediencia, destruyen, dice, otros vicios, que son como el de la sensualidad y lo que nos hace a nosotros actuar de una manera como el orgullo y todas estas cosas. Bien, el 57 nos dice, los hombres piadosos otorgan a todos los que les piden, los que son muy piadosos, dan incluso a los que no piden, pero lo propio de los que alcanzaron la impasibilidad es no reclamar algo a quien lo ha tomado. Aquí hay tres elementos interesantes ahora que estamos en tiempo de Adviento, que la Iglesia nos pide a nosotros ser caritativos, hacer obras de misericordia. Dice que el que es piadoso otorga a todos los que les piden, ¿verdad? El que es piadoso hace obras de misericordia, sobre todo a la gente que le pide, ¿verdad? Más que nada. Entonces, pero dice, los que son muy piadosos dan incluso a los que no piden, o sea, hacen la obra de misericordia, ven la necesidad de las personas y ayudan, sin que la persona abra la boca para decir necesito esto o quiero esto. Y dice, pero los que alcanzaron la impasibilidad, es decir, los que viven ya como en una relación con Dios y que hace que no tengan apego a las cosas materiales, dice que esos ni siquiera reclaman algo que alguien le ha tomado. Y ese debería ser nuestro norte realmente, el ser desprendido hasta ese punto. Bendito sea Dios. En el número 58 nos presenta ahora aquello que dice, no cesamos jamás de examinarnos acerca de todas nuestras pasiones y nuestras virtudes. ¿Dónde nos encontramos? ¿En el comienzo o en la mitad o al final? Tenemos que examinarnos, sobre todo en este tiempo de Adviento, es necesario ese examen de nuestras virtudes, ¿verdad? Porque así vamos a saber a qué punto estamos y qué debemos afinar. Por eso la Iglesia hace que estos tiempos, el de Adviento y el de Cuaresma, sean tiempos fuertes, en los cuales nosotros revisamos nuestro camino espiritual y tenemos que aprovechar para poder corregir todo lo que estemos haciendo mal, lo que no estemos haciendo muy bien.
En el 59 dice, todos los combates que libramos con los demonios provienen de estas tres causas: amor al placer, orgullo o envidia de los demonios. Estos últimos son combates bienaventurados, los segundos son miserables, y los primeros no otorgan jamás ningún beneficio. Bueno, esas tres formas de tentación espiritual, que lo coloca aquí como demonios, entonces son las que tenemos que combatir constantemente para poder ir creciendo en esta vida espiritual. El amor al placer, y ese está ahora mismo en boga por todos lados y creciendo cada día más y más. Estamos en una sociedad que está muy enfocada al placer. Por eso tenemos nosotros que entrar en los tiempos litúrgicos como entrar en penitencia, en nosotros mismos quitarnos algunas cosas que nos producen placer, comerse un chocolate o algo por el estilo, para que nosotros podamos evaluar y prepararnos para los momentos de tentaciones en que otra forma de placer nos llamen la atención y nos quiten la voluntad. Entonces, el amor al placer, tenemos que trabajar eso. El otro es el orgullo, que es una forma de estar con el enemigo, porque el orgullo fue el pecado original del enemigo. Y entonces el otro es la envidia. La envidia, leí ayer un numeral del diario de Santa Faustina, que el Señor decía que hay gente que hasta envidia los dones que Él le da a esas personas. Y entonces tenemos que combatir eso. Y la mejor manera es alabando al Señor por lo que hacen esas personas, dándole gracias a Dios. Y el último numeral que vamos a compartir antes del receso o de la pausa musical es el número 60. Dice, existe cierto sentimiento, o mejor aún, cierta predisposición interior que se llama fuerza del alma. Quien está animado por ella no temerá jamás la pena, ni la extraviará, debido a esta gloriosa inclinación. Las almas de los mártires despreciaron fácilmente sus torturas. Así que nos está colocando aquí San Juan Clímaco, algo que deberíamos tomar bien en cuenta, que dice que hay una predisposición que se llama fuerza del alma. Esa fortaleza del alma debemos tenerla. El Señor nos la coloca allí desde nuestro bautismo. Es parte de los dones del Espíritu Santo. Así que si estamos animados por ella, no debemos temer jamás la pena. Vamos ahora a la pausa musical y vamos después a seguir con este tema. Bendito sea el Señor. A la pausa musical. Jesucristo, te has entregado por mí.
Seguimos con nuestro diálogo sobre la escalera espiritual de San Juan Clímaco y nos coloca aquí en el capítulo 61 y estamos en el 25º tema, que es sobre la humildad, o 25º escalón, que es sobre la humildad, y dice lo siguiente: una cosa es la vigilancia de los pensamientos, otra el cuidado del espíritu. El oriente está tan alejado del occidente como la segunda está elevada por encima de la primera, es más difícil de alcanzar. Nosotros tenemos que vigilar, según lo que nos dice San Juan Clímaco aquí, los pensamientos, pero tenemos que cuidar mucho más el espíritu, para que no se contamine de las cosas de este mundo y de las cosas del enemigo. Nuestro espíritu es un regalo de Dios que pone en nosotros, es el soplo de Dios que pone en nosotros, y debemos de cuidarlo para entregarlo intacto, para entregarlo como Dios nos lo dio, sin contaminación ninguna. Por eso que tenemos que cuidar las cosas del espíritu de una manera especial. 62 dice: una cosa es rezar para ser liberado de los pensamientos, otra contradecirlos y otra despreciarlos y pasar por encima. De la primera actitud, es decir, rezar para ser liberado de los pensamientos, tenemos el siguiente testimonio: oh Yahvé, corre en mi ayuda. Y otras semejantes. De la segunda, estos otros: daré respuesta al que me insulta, porque confío en tu palabra. Salmo 118, para rechazarlos. Y habladuría nos hace de nuestros convecinos. Salmo 79. También de la tercera da razón el salmista: me callo, ya no abro la boca, pues eres tú el que actúas. Pondré un freno en mi boca, mientras esté ante mí el impío. Y los soberbios me insultan hasta el colmo, yo no me aparto de tu ley. El que se mantiene en el segundo grado también deberá usar a menudo la primera forma de lucha, cuando se ha tomado de improviso. Quien se encuentra en el primer grado no puede rechazar a sus enemigos por la segunda, pero quien alcanza el tercer grado desprecia completamente a los demonios. Aquí nos está hablando realmente de que nosotros debemos que poner freno a nuestra boca, ¿verdad? Que tenemos que trabajar nuestra soberbia, y cuando alguien lo insulta, dice, uno mantenerse en la ley de Dios. Entonces debemos estar en esa lucha constante contra el enemigo y contra esas fuerzas negativas. Vamos al 63. Naturalmente es imposible que lo que es incorpóreo sea contenido en los límites de lo que es corporal, pero todo es posible para quien posee a Dios. Aquí el Señor nos está presentando que es imposible que lo que es incorpóreo, o sea, lo que es espiritual, sea contenido en los límites de lo que es corporal, porque está mucho más allá, no tiene realmente dimensión lo que es espiritual, no es medible. Entonces, pero dice que todo es posible para quien posee a Dios. Si usted tiene a Dios, todo es posible porque Dios está en el terreno espiritual. 64. Así como los que tienen buen sentido del olfato pueden descubrir a los que tienen perfumes ocultos, el alma pura discierne en los otros tanto el buen aroma que ella misma obtuvo de Dios como la hediondez de la que fue liberada, aunque esto no pueda ser percibido por los otros. Esto me acuerda a mí una vez que me fui a visitar a una persona en mi país, que era una persona que estaba en un barrio bien pobre y que le hacía mucho bien a mucha gente y tenía su casa dedicada a la oración y todo esto. Y cuando yo estaba hablando con esa persona, emitía un olor muy peculiar que nunca había yo percibido en nadie. Es el olor como de la santidad, de la sencillez de esa persona. Después yo consulté sobre esto y un sacerdote me estaba diciendo que sí, que realmente las personas que están en ese nivel, que están viviendo con Dios en ese porcentaje, en un 100%, tienen ese olor que es característico.
Así que, y ellos también huelen al que llega, ¿verdad? Porque el que llega con pecados, dice, tiene hediondez, y ellos perciben eso. Y es lo que el santo cura de Ars una vez, alguien que llegó a confesarse, esta persona le percibía el olor que traía por los pecados que tenía también. Él más o menos podía percibir y decir cuáles eran. Bendito sea Dios. Dice, así con los que tienen ese buen sentido del olfato pueden descubrir lo que tienen perfume oculto. El alma pura discierne en nosotros el buen aroma como la hediondez. Así es. 65. No es posible que todos lleguemos a ser impasibles, pero es imposible que todos seamos salvados y que nos reconciliemos con Dios. O sea, no es imposible que todos seamos salvados y que nos reconciliemos con Dios. Si Dios quiere, todo podemos llegar a la eternidad. Por eso, cuando hablan de la predestinación nuestra es precisamente esa, que todos lleguemos a la presencia de Dios. Estamos todos predestinados a eso. Solo haría falta que cada uno decida lo que quiere hacer. El sacerdote hoy en la misa decía, cuando hablaba de la casa construida sobre la roca, nos decía a todos los que estábamos ahí, que mucha gente no entiende que Jesús ganó para nosotros la salvación, pero que tenemos nosotros que construir sobre eso, o sea, construir sobre esa roca que Jesús ya nos está otorgando. Y entonces ese es el esfuerzo que necesita cada uno. No es automática la salvación, como ya creo en Jesucristo soy salvo, no, sino que tenemos que construir. Y esa construcción es precisamente el trabajo continuo por la santidad. Así que de eso tenemos nosotros que trabajarlo directamente. Dice 66, no te dejes dominar por estos extraños pensamientos, quienes penetran indiscretamente en las disposiciones inefables y providenciales de Dios, y saber por qué algunos tienen visiones, sugiriendo en secreto que Dios hace excepciones. Son hijos del orgullo y se los reconoce como tales. Por eso, en desarrollo del diaconado y el trabajo espiritual que nos ha tocado hacer, cuando viene una persona a decir que está viendo y que está recibiendo mensajes, etcétera, etcétera, a mí me gusta indagar por qué esa persona está haciendo eso. O sea, ¿qué gana con eso? Si gana fama, si gana aprecio de los demás, etcétera, entonces está peligroso el creer en esos mensajes. ¿Por qué? Porque son hijos del orgullo y se llenan de orgullo por esto de que el Señor está dando pensamientos. Y son gente que a veces todo lo que le llega a la mente ya inmediatamente lo pone como que el Señor se le comunicó. El Señor me dijo, el Señor me comunicó, el Señor me pidió tal cosa. Entonces esa gente no sabe distinguir entre sus propios pensamientos que vienen de la carne y los pensamientos que vienen realmente de Dios. Entonces, porque ellos todo lo quieren hacer parecer como que es Dios hablándole para hacerse ver ante los demás como personas más santas y más conectadas con Dios, y lo cual a veces es por el orgullo. Dice 67, hay un demonio de la avaricia que a veces simula humildad, y hay un demonio de la vanagloria que incita a la misericordia, y un demonio de la sensualidad que hace lo mismo si están purificados. Sin embargo, de uno y de otro no dejemos de ejercer misericordia en toda circunstancia. En toda circunstancia. Hay quienes consideran que unos demonios se oponen a otros, pero yo sé que todos buscan nuestra perdición. Nuestra propia resolución, nuestro deseo santo, con la ayuda de Dios, preceden siempre en nosotros cada acto espiritual, visible o interior, pues si los primeros no se ponen como fundamento, el segundo no tendrá lugar. Aquí vamos a mirar este demonio que dice de la avaricia, que a veces simula humildad. Ese demonio de la avaricia puede ser no solo en el terreno económico, o sea, de dinero y cosas, sino también puede ser en el terreno espiritual, queriendo la gente acumular dones y acumular recursos
rituales, imágenes o lo que fuera, ¿no? Entonces puede haber este tipo de avaricia también. Y aquí coloca también, dice, el demonio de la vanagloria, que incita a la misericordia, y un demonio de la sensualidad que hace lo mismo. Entonces, ¿cómo puede ser que haya un demonio de la vanagloria que incita a la misericordia? Bueno, la gente hacer las cosas, ayudar a los demás, dar lo que fuera, pero es para que lo mencionen. Entonces, a veces hacen la misericordia solo porque van a ser mencionados o van a ser apreciados por todo lo que están haciendo. Entonces, por eso lo coloca aquí juntos. Y está el demonio de la sensualidad que hace lo mismo, dice, y es que busca la vanagloria también, o muchas veces puede ser lo que hacemos por una sensualidad, buscando ayudar a la persona que nos atrae nada más. Entonces, vamos a mirar el último, antes de concluir, y es que dice aquí: nuestra propia resolución, nuestro deseo santo con la ayuda de Dios, preceden siempre en nosotros cada acto espiritual, visible o interior. Pues si lo primero no se pone como fundamento, el segundo no tendrá lugar. Tenemos que tener resoluciones y deseos de santidad, sobre todo en este inicio de año litúrgico, en que el Señor nos está proponiendo a través de 4 semanas en la iglesia, nos propone para nosotros hacer un proyecto de santidad para todo el año, así como se hacen propósitos para el año nuevo, que es el calendario romano que usamos a nivel general. Nosotros deberíamos hacerlo ya mismo, en el inicio de nuestro año litúrgico, en el calendario de la iglesia, proponernos un camino de espiritualidad, de santidad, que podamos trabajar durante todo este año. Y así que ese sería nuestro norte, que deberíamos nosotros trabajar. Y termino con la capítulo 70, que dice: si, como dice el Eclesiastés, todo tiene su momento y cada cosa su tiempo bajo el cielo, y por cada cosa debemos entender todo lo que concierne a nuestro santo género de vida, prestemos atención, se lo ruego, busquemos en cada momento lo que concierne a este tiempo. Es cierto que para los que combaten existe un tiempo de impasibilidad y un tiempo para el dominio de las pasiones. Digo esto para los combatientes que hacen su aprendizaje. Hay un tiempo para las lágrimas y un tiempo para la dureza de corazón, un tiempo para obedecer y un tiempo para dar órdenes, un tiempo para hacer ayuno y un tiempo para tomar parte de las comidas, un tiempo para combatir al cuerpo nuestro enemigo, y un tiempo en el que el fuego está muerto, un tiempo de tempestad para el alma y un tiempo de calma del espíritu, un tiempo de tristeza del corazón y un tiempo de alegría espiritual, un tiempo para enseñar y un tiempo para escuchar, un tiempo para las faltas, quizás a causa de nuestro orgullo, y un tiempo de purificación por la humildad, un tiempo para el combate y un tiempo de tregua, lejos del peligro, un tiempo para el trabajo espiritual y un tiempo para dedicarse sin distracción a la actividad, un tiempo para la oración continua y un tiempo para el servicio sincero. No nos dejemos engañar por un celo orgulloso que nos empuja a buscar anticipadamente lo que ha de venir al llegar su hora. Es decir, no busquemos en invierno lo que vendrá en verano, o en la época de la siembra lo que debe venir en la cosecha. Pues hay un tiempo para sembrar los trabajos y un tiempo para recoger los inefables dones de la gracia. De otra forma, incluso cuando llegue el momento, no recibiremos lo que es propio de ese tiempo. Así que, mis hermanos, este tiempo de Adviento es un tiempo para sembrar esas semillas que vamos a cosechar después en el tiempo ordinario, en el tiempo litúrgico ordinario de la Iglesia, es decir, en el trabajo cotidiano de nuestra fe, de nuestra Iglesia, de nuestro movimiento, de donde estemos, donde el Señor nos haya puesto, ahí vamos a cosechar. Pero este momento de sembrar las semillas y ofrecérsela al Señor en el pesebre para que Él las bendiga y que esa siembra sea fructífera en el tiempo de la cosecha. Que el Señor les bendiga, que el Señor les proteja,
Y será hasta el próximo jueves en que estaremos una vez más unidos en Cristo en esta escuela de espiritualidad. Hasta entonces, Dios les bendiga. Muchas gracias, Diácono Polanco. Gracias a usted, hermano. Bendito Dios. Okay, hasta luego. Bye. Bye.